Saludos. La hoja de atención, conocida con las siglas HDA, es un documento médico legal muy importante tanto para el paciente como para el personal de salud que lo llena. El propósito del presente video es deslindar los detalles y los pormenores para llenar este importante formulario. Les saluda Javier López, técnico de urgencias médicas. Voy para 20 años de experiencia y será para mí un placer presentarles este video instructivo. También nos acompaña nuestra compañera que se va a presentar, Tilcia Fragueiro. Hola, muy buenas. Como lo dijo el compañero, mi nombre es Tilcia Fragueiro. Para aquellas personas que no me conocen, técnico de urgencias médicas con 22 años de experiencia como tal. Muy ligada o muy pegada a lo que es la parte de la HDA. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con lo que es el desarrollo del llenado correcto o de forma adecuada de lo que es el HDA. Ok, este es el documento que tenemos ahora mismo en el SUME con ciertas características especiales. Para aquellos que son un poco más antiguos, recordemos que nuestra hoja inicial era de una forma horizontal, no de una forma vertical, que fue el primer cambio que se hizo de la misma. Y vamos a desglosar cada una de las partes del mismo llenado y vamos a hacer aclaraciones en cuanto a los ítems que están presentes en cada una de las partes de la hoja. Recordemos que la parte del llenado de la HDA comienza con los datos administrativos que son llenados por parte del personal a la hora del despacho. Entre estos datos administrativos, lo más importante que tenemos es la parte de la fecha, el lugar de dónde es despachada la ambulancia o sitio de lanzamiento, el vehículo que es despachado y hacia dónde nos despachan. También recordemos que a la hora del llenado inicial tenemos que colocar el código de despacho por el cual vamos a salir a atender a nuestro paciente con las horas de despacho inicial y la hora de salida hacia la escena. Igual que lo que es el contenido de la tripulación de la ambulancia, en la cual hay 3 espacios de nuestra HDA. El primer espacio es para el técnico de urgencias médicas que va a estar en la cabina de atención y el último espacio es para el técnico de urgencias médicas que está desarrollando la labor de operador de vehículo de emergencia en ese turno o que sea un operador de vehículo de emergencia como tal. El segundo espacio que queda libre es para el segundo tripulante técnico de urgencias médicas o también puede ser en nuestro caso, como admitimos en nuestra institución a los estudiantes, se coloca el nombre del estudiante que está con nosotros de turno y que va a acudir con nosotros a lo que es la parte de la atención del paciente. Como datos importantes que debemos recalcar en lo que es el llenado del HDA, recordemos que la parte de la fecha, debemos ser muy puntuales en la fecha es la fecha de la atención, no la fecha del turno en el cual estamos laborando. La parte de la ambulancia, como ya lo dije, el vehículo en un momento dado que mantenemos en nuestro sitio de lanzamiento, el sitio de lanzamiento es donde estamos siendo despachados hacia la emergencia, el lugar de la emergencia, como ya lo mencionamos, a donde voy a ir al despacho. Estos son los puntos más importantes de los que es la información del servicio o datos administrativos que no pueden quedar sin llenar en lo que es el HDA. Los tiempos de respuesta, solamente hacerle un recordatorio que la hora de despacho es el momento en que el despacho valga la redundancia, me despacha hacia la emergencia y la salida de la escena es cuando yo digo en ruta hacia el lugar o el escenario del incidente. No debe pasar más de 3 minutos entre la hora de despacho y la salida a la escena. En esta parte también tenemos que recordar que el llenado de las horas hasta lo que es el arribo del escenario son datos que podemos llenar antes de llegar al mismo. Ya lo que es salida al hospital y llegada al hospital son números que vamos a llenar posterior a la atención del paciente. Vemos que tiene una parte que es un diagonal o una línea diagonal. Eso es para separar un momento dado las 2 horas que vamos a tener en casos de que el primer hospital receptor no me reciban al paciente y tenga que salir de ese hospital a otro segundo hospital. Entonces vamos a colocar la segunda hora en el segundo espacio que está separado. Igualmente lo que es la llegada al hospital.
Como le dije, estas son las horas iniciales y cuando salimos a la escena vamos a ver lo que es el motivo de la atención o la razón por la cual nos están despachando. En este ejemplo que tenemos en el video, tenemos un código 06 Delta 01, donde 06 corresponde al código de dificultad respiratoria o problemas respiratorios con la prioridad Delta 01, que significa que el paciente es no alerta. En la impresión inicial, al llegar con el paciente, lo que vamos a colocar es cómo nosotros observamos al paciente. En este caso, tenemos un paciente que está alerta con taquipnea presente. Entonces lo colocamos en lo que es la presión inicial. Comenzamos con el llenado de lo que son los datos del paciente, nombre del paciente, edad, sexo del paciente, número de cédula o pasaporte y si el paciente es asegurado, sí o no. Igualmente, comenzamos después con lo que son los antecedentes del paciente, rellenando en las casillas con un gancho aquellos antecedentes que están presentes en el mismo. Y si en alguna ocasión hay algún antecedente que no está presentado en la hoja, lo que hacemos es colocamos en otros y colocamos el nombre de cuál es el antecedente o cuál es la patología que tiene como antecedente que no está inmersa en la hoja. En la parte de medicamentos que toma el paciente, debemos recordar muy puntualmente que debemos colocar el medicamento que toma el paciente, la dosis de medicamento y cuántas veces toma el medicamento el mismo. Esto también incluye si el paciente está tomando algún tipo de medicamento natural o de algún tipo de hierbas o algo para control de algún tipo de problema. Los síntomas, como ya igualmente hicimos con lo que es la parte de los antecedentes, vamos a ponerle un ganchito a aquellos que nos manifiesta el paciente. Si hay alguno que no está inmerso en la hoja, simplemente colocamos en otros y colocamos al lado que está refiriendo el paciente. Como ya hicimos énfasis en la parte del motivo de la atención, es la razón por la cual yo soy despachada a la atención. La impresión inicial es lo que yo puedo observar inicialmente de mi paciente, que más adelante vamos a ver que hay una diferencia entre la impresión inicial y la impresión diagnóstica. Obviamente, la condición del paciente, si es un paciente estable, inestable o un paciente sin signos vitales, simplemente colocar el ganchito en aquel ítem que es el adecuado para la situación del paciente. Medicamentos que toma, recordar simplemente lo que hablábamos de medicamentos, dosis y la cantidad de veces que lo toma al día, si es una vez o dos veces, para tener un momento dado el récord de todos los medicamentos, incluyendo aquellos que no sean medicamentos no tradicionales. Ok, llegamos a la parte de lo que es la toma de los signos vitales del paciente. Debemos colocar la hora de la toma de los signos vitales del paciente, que esto es muy importante porque esto nos va a servir de referencia para hacer una comparación de la evolución del paciente cuando hacemos el abordaje inicial y posterior al tratamiento, si el paciente mejora o no mejora. Debemos rellenar todos los espacios y si en algún momento no aplica, o en este caso como en la frecuencia cardíaca fetal, simplemente pasamos una raya diagonal para que el espacio no quede en blanco y así evitar que posteriormente se rellene. En la parte de las pupilas, recordemos que solamente hay 4 tipos de pupilas: isocóricas, anisocóricas, midriáticas o mióticas. Y en la escala de coma de Glasgow, simplemente colocar el el puntaje completo de nuestra valoración de la escala de coma de Glasgow. Como lo vemos aquí en el cuadrito, más específicamente, la hora, que es muy importante, no dejar ningún espacio en blanco, y si queda un espacio en blanco, simplemente pasar una raya diagonal para no dar una situación en la cual pueda ser llenada posteriormente. En el caso muy particular que estamos atendiendo ahora con nuestro ejemplo, es un paciente que no tiene nada que ver con la parte ginecobstétrica. Como no vamos a utilizar la parte ginecobstétrica, lo que hacemos es que pasamos una raya sobre las casillas para evitar un momento dado que sean marcadas posteriormente.
Y empezamos con lo que es la parte de la historia del paciente o el motivo de la atención. Recordemos que en esta parte tenemos que ser muy puntuales y como técnicos debemos saber un momento dado de forma precisa y concisa qué es lo que vamos a colocar en la parte de la historia y lo que es la parte de la anamnesis o la evaluación clínica del paciente. En esta parte no vamos a hacer mayor énfasis ya que esta es una habilidad que todos los técnicos debemos desarrollar con la práctica para poder hacer una evaluación adecuada del paciente. Como podemos observar, quizás algunos piensen que el espacio es un poco reducido, pero si somos concretos y específicos en lo que vamos a escribir, tenemos el espacio suficiente para poder hacerla o colocar lo que es la evaluación del paciente. En este caso, el paciente es un paciente que no es un paciente crítico. Realmente no tenemos que hacer o ponernos a llenar mucho con respecto al mismo, ¿no? Pero de ser forma concisa y precisa, podemos utilizar el espacio que tenemos ahí. En caso tal de que no me alcance el espacio en la parte de lo que es la historia clínica del paciente o la anamnesis del paciente, recordemos que en la parte de abajo de la hoja hay una parte de observaciones. En esa parte de observaciones podemos agregar cualquier información de la atención del paciente que no hayamos colocado en la parte superior de la hoja. En este caso, en la parte de la historia clínica del paciente, que puede ser que quedemos un poco cortos a la hora de escribir, dependiendo de la letra de cada uno de los compañeros. Después que hacemos la evaluación de nuestro paciente, ya estamos listos en un momento dado para ver qué tratamiento vamos a realizarle a nuestro paciente, dependiendo de la situación en la cual nos encontramos o de qué tipo de pacientes tenemos al frente. Cuando hacemos lo que es el tratamiento administrado, recordemos que es toda aquella intervención que hagamos en el paciente para que mejore su condición actual. Y tenemos que ser muy puntuales. Como se lo dije, la parte de evaluación ginecobstétrica no aplicaba para nuestro ejemplo en el video, pero debemos recordar que tenemos que rellenar todos los espacios de la evaluación ginecobstétrica. Las gestas, los partos, las cesáreas, los abortos, los óbitos, la semana de gestación, la fecha de última menstruación y la fecha probable de parto. Esta fecha probable de parto, recordemos que es fecha probable de parto por fecha de última menstruación y no por ultrasonido, como está en el récord de la madre en la evaluación ginecobstétrica. También sucede que nos encontramos en situaciones en las cuales vamos a hacer una evaluación ginecobstétrica y puede ser que ya encontramos una labor de parto como tal. Entonces, el siguiente ítem es el que corresponde a la parte de la evaluación del recién nacido, en la cual sabemos que tenemos que valorar un momento dado el Apgar del paciente, que es muy importante al minuto y a los 5 minutos, si nosotros recibimos a ese recién nacido, si fue un parto normal o un parto con distóxico con algún tipo de problemática, el sexo del paciente, la hora o momento dado en que se da el nacimiento, que es la parte del centro, que esa la vamos a llenar nosotros. Y en caso tal de que nosotros lleguemos ya el producto ha sido expulsado o el recién nacido ya ha llegado, entonces colocamos lo que es la parte de parto fortuito y ponemos la hora de nacimiento que nos indican las personas que atendieron el parto. Como se los había mencionado anteriormente, entonces en la parte de lo que es el tratamiento administrado, es todas aquellas intervenciones que realizamos para que el paciente mejore de su condición actual. En este ejemplo que pusimos, es un paciente que tiene una dificultad respiratoria leve a moderada con un antecedente de POC y encontramos que tenía sibilancias bilaterales leves, en la cual vamos a colocar oxígeno y lo vamos a colocar a 4 litros por minuto con una cánula nasal. Es muy importante que coloquemos dentro del tratamiento administrado qué tipo de tratamiento estamos administrando, en qué dosis lo estamos haciendo también. Y todo lo que es el tratamiento. En la parte de tratamiento no incluye lo que es monitorización ni evaluación. Eso ya está inmerso en lo que es la misma atención del paciente. Colocamos todo con detalle
y esperamos la reevaluación del paciente para ver si nuestro tratamiento del paciente empeora o mejora la situación del mismo. Mientras que estamos realizando lo que es el tratamiento del paciente, hacemos lo que es la parte de el llenado ya de los últimos puntos de la HDA. Tenemos nuestra impresión diagnóstica y nuestra impresión diagnóstica no es más aquellos diagnósticos posibles que tiene el paciente que acabamos de atender o que estamos atendiendo. En este caso, tenemos un asma de leve a moderada versus un EPOC por el antecedente del paciente. Igualmente, si tiene tres diagnósticos, un momento dado, posible diagnóstico del paciente, se colocan los tres para tener o abarcar todas las posibles causas de que el paciente se encuentre en la condición. Recordemos que también colocar quién es la persona encargada del llenado de la HDA, que en este caso es el técnico que está en la cabina de atención, quién es el médico coordinador o el médico que me brinda el apoyo en la parte médica a nivel del despacho para lo que es la aplicación del tratamiento o del protocolo que vamos a utilizar con nuestro paciente. La parte de a dónde va a ser trasladado el paciente, previa ya coordinación con lo que es el médico de despacho. Y en la parte de observaciones, como ustedes ven, si tenemos alguna otra información que no hayamos colocado en la parte de la historia clínica o de la evaluación clínica del paciente, la colocamos entonces en la parte de observación. Aquí también podemos colocar cualquier problemática que tengamos inmersa en la misma atención del paciente. Un paciente de difícil canalización, un paciente que no se le pudo realizar algún procedimiento por algún motivo o la condición del mismo no nos permitió a nosotros realizarlo, entonces lo colocamos en la parte de observaciones. En la parte de abajo, todos los espacios que no se han utilizado, recordemos que tenemos que pasar líneas diagonales para que no queden en blanco y que no se pueda prestar posterior para ser llenada después de presentado el paciente. Okay, lo que hablábamos, la parte del tratamiento administrado, que tenemos que ser muy puntuales, qué tratamiento le estamos administrando al paciente. Una parte muy importante que hemos visto o que hemos observado en lo que es la parte del llenado del HDA es que en tratamiento tenemos la costumbre de colocar que el paciente se le dan recomendaciones médicas. Si el paciente se le va a dar una recomendación médica, ¿qué tipo de recomendación se le está dando al paciente? ¿Qué fue lo que usted conversó o dialogó con el médico de despacho y que determinaron que un momento dado iban a ser las recomendaciones que se le iban a dar al paciente? Porque legalmente recordemos que lo que no está escrito queda a la interpretación del que lo lee. Y en la parte de impresión diagnóstica, que a veces nos enredamos un poquito, son todas aquellas posibles diagnósticos que tenga el paciente que estoy atendiendo en ese momento. Ok, este es otro ejemplo. Tenemos el mismo paciente. En este caso, el paciente informa que usó su dispositivo de dosis medida y que no desea ser trasladado, a pesar de que nuestra evaluación determina de que sí debería ser trasladado a un hospital para evaluación, el mismo determina que no desea ser trasladado. Entonces se llenan los espacios correspondientes, se hace la observación de que el paciente no desea ser trasladado al centro hospitalario y llena lo que es la parte del relevo de responsabilidad. Se coloca el nombre con una letra legible del paciente y se le coloca para que firme y coloque su número de cédula. Igual se busca una persona que nos sirva de testigo, que esté en el área, para informar que nosotros hicimos la evaluación del paciente, la recomendación era que fuera trasladado al hospital, más él mismo no desea ser trasladado a los centros hospitalarios. Igualmente se le coloca el nombre de forma legible y se le pone a que coloque su firma y su número de cédula. Como se los mencioné, la parte de observaciones frontal es para cualquier información que tengamos respecto al paciente. En el segundo ejemplo, como vimos, el paciente no quería ser trasladado, eso lo colocamos en la parte de observaciones, en la cual consta que hicimos la evaluación del mismo y que el mismo ameritaba ser trasladado al centro hospitalario, más él no desea ser trasladado. Y la parte de relevo de responsabilidad. La parte de relevo de responsabilidad, recordemos que difiere de la parte del paciente que no amerita traslado o que se le evalúa y el mismo no amerita traslado. En este caso,
nosotros estamos informándole al paciente que después de la evaluación, el paciente no tiene una condición crítica o que ponga en peligro su vida en estos momentos, no que no necesite una revisión médica, que es una situación que no es crítica y no tiene que ser trasladada a una ambulancia de soporte avanzado, se le indica qué fue lo que se encontró en él, se le explica y se coloca ahí entonces que el mismo no amerita traslado y se le pide a un familiar o al paciente o a un testigo que nos firme que se hizo la evaluación y el paciente no amerita traslado por parte de lo que es las ambulancias de soporte avanzado. Ya como último en lo que es el llenado de la HDA, sería rellenar lo que son las horas a la hora de la entrega del paciente cuando arribamos al hospital. Ahí vemos la separación que hay un momento dado a la llegada al hospital, la salida al hospital, perdón, y a la llegada al hospital, en caso total de ser necesario tener que llenarlo. Todos los espacios que no utilicemos, recordemos que tenemos que eh, tacharlos o pasar una línea diagonal en un momento dado para que no sean utilizados posteriormente. Siempre la segunda evaluación, recordemos que es antes de entregar al paciente al hospital receptor. En esta valoración lo que vemos es si mejoró o empeoró la condición del paciente antes de ser entregado al hospital. Y bueno, de una forma muy cortita y muy clara, esto sería lo que es el llenado de nuestra HDA, con ya los puntos, lo que es el número de casos que es brindado por el centro de despacho posterior a que terminemos la atención. Y una parte o un ítem muy importante es el saber si coincide o no coincide nuestro código de despacho con nuestro motivo o nuestra impresión inicial o impresión diagnóstica de nuestro paciente, después o posterior a lo que es la evaluación y tratamiento. En este caso, como era un código 06 Delta, un 06 Delta 02, en el cual el paciente tenía una dificultad respiratoria, pero no estaba alerta. Recordemos que encontramos un paciente alerta con una taquipnea leve. Básicamente coincide lo que es el código 06, más no la condición de que el paciente no estuviera no alerta. Bien, correcto. Gracias, Tilcia. Excelente intervención y exposición de lo que es el llenado de la hoja de atención. Ahora vamos a deslindar un poquito las preguntas frecuentes o dudas que suelen haber sobre el llenado de la HDA, que podemos catalogarlo también como mitos, digámoslo así. Primero, ¿qué es el tratamiento administrado? Bien, el tratamiento administrado es lo que yo hago en favor del paciente en aras de mantener su estado de salud o mejorar su condición clínica. Dicho esto, una canalización, una colocación de una cánula nasal con oxígeno a un flujo determinado, la colocación de algún medicamento, inclusive recomendaciones que se le están dando al paciente con el objetivo de que mejore su condición, son datos que van aquí. Generalmente aquí no van datos que se suelen ver que la gente coloca, como por ejemplo signos vitales. Signos vitales es parte de la evaluación que estoy haciendo de él. Es decir, los signos vitales no mejoran la condición del paciente. O sea, cuando yo tomo los signos vitales, quiero ver qué condición tiene el paciente. Por lo tanto, no se debe escribir signos vitales dentro de esta casilla. Otra es monitoreo. Monitoreo, vamos a lo mismo. No se trata de un tratamiento. Monitoreo es algo que estoy haciendo para deslindar la condición que tiene mi paciente. Por lo tanto, tampoco iría en el tratamiento administrado. Así que estas son cositas que debemos mejorar o evitar en lo posible de escribir dentro de la casilla del tratamiento administrado. Bien, aquí hay mucho debate, diferencia entre impresión inicial e impresión diagnóstica. Lo podemos resumir de la siguiente manera. La impresión inicial es lo que yo veo apenas veo al paciente. Apenas entro a la escena, visualizo al paciente, me llevo una impresión inicial. Esto se aplica bastante, por lo menos en el PALS, con el triángulo de evaluación pediátrica, pero igual nosotros lo hacemos con todos los pacientes. Yo entro a un cuarto y veo a un paciente que tiene dificultad respiratoria. Por ejemplo, yo puedo colocar como una impresión inicial, tiene dificultad respiratoria. Ahora, ¿por qué la tiene? ¿Qué se lo está causando?
es la impresión diagnóstica. Entonces, es allí la diferencia. Yo puedo tener, paciente, dificultad respiratoria tras una buena evaluación de este paciente con una buena anamnesia, una buena toma de signos vitales y un buen razonamiento de la fisiopatología del paciente, yo puedo determinar que esa dificultad respiratoria que él tiene es producto de una crisis asmática. Entonces, mi impresión diagnóstica es un asma, por ejemplo, leve a moderado, digámoslo así. Entonces, esa sería la impresión diagnóstica. De ahí las diferencias entre ambas, ¿no? No se puede colocar en impresión inicial, por ejemplo, y que evaluación clínica. O sea, esto no es parte de esta casilla, digámoslo así. Recordemos, la impresión inicial es cómo llevo al paciente y qué es lo que llevo. Otro ejemplo para que quede un poquito claro, puedo observar una escena de tránsito que involucra trauma y yo veo al paciente que tiene claramente un golpe en la cabeza y que está con hemorragia. De repente yo puedo poner como impresión inicial el paciente con sangrado activo, o un paciente con hemorragia y trauma en la cabeza, por ejemplo, o trauma a nivel craneal. Y luego de evaluarlo bien, cuando llego a la impresión diagnóstica, entonces puedo colocar paciente con politraumatismo a expensas de que descubrí que tiene trauma craneoencefálico, tiene trauma toracoabdominal cerrado, por ejemplo. Entonces, esto es un poquito más ampliando esta parte. Bien, vamos al significado de no amerita y relevo de responsabilidad. La razón por la que esto está aquí es la siguiente. Relevo de responsabilidad es cuando, a pesar de que yo le he advertido al paciente y a sus familiares de los peligros que pueden ocurrir si él no va al hospital o al centro médico, o de que rechace el tratamiento que yo le estoy ofreciendo, a pesar de esto ellos deciden o no recibir el tratamiento o no ir al centro médico. Entonces, esto es un relevo de responsabilidad, es decir, la persona rechaza la atención a pesar de mi advertencia, yo lo pongo a llenar la casilla de relevo de responsabilidad, donde tengo que buscar la firma del paciente, de un testigo, colocar los nombres de manera clara, ¿vale? Porque esto me va a salvar a mí de cualquier problema a futuro si este paciente tiene un deterioro en su condición y de repente quieran demandar o alguna cosa por el estilo. Bien, no amerita significa que yo lo vi, lo evalué y he determinado con la fisiopatología, la clínica que le ha aplicado a este paciente, que no amerita un traslado urgente. Cuando me refiero a un traslado urgente, es un traslado por medio de la ambulancia. No amerita, no significa no debe ir al hospital. No amerita significa que por lo menos no debe ir en la ambulancia. Entonces, aquí puede ser que el paciente no amerite porque quizá definimos que realmente no tiene un problema real y que ni siquiera amerita ir a un centro médico. Y ahí se hace, por ejemplo, la consulta con el médico y se coloca que no amerita y se llenan las casillas correspondientes. O la otra puede ser que el paciente tenga un problema que requiere consulta externa y no de urgencia. Y entonces se coloca no amerita, se dan recomendaciones de que acuda al centro médico para una evaluación X puntual. Que, como nos explicó claramente la colega Tricia Fragueiro, no es solamente colocar recomendaciones, sino que tenemos que detallar de qué se está tratando esto. ¿Dónde pegar el trazo de KG? Bien, el trazo debe ir en la parte posterior de la HDA, pero engrapado, no pegado con esparadrapo, sino engrapado. Buscamos alguna de las esquinas de la parte posterior de la hoja de atención y lo engrapamos allí. Recordar también que el trazado debe tener el nombre del paciente, la edad, la fecha y todos los datos correspondientes. Si se trata en caso de una tablet, obviamente no lo podemos pegar allí, pero lo que vamos a hacer es que ese trazado le vamos a colocar la mayoría de datos posibles, nombre, edad, hora de atención, etcétera, caso, y lo vamos entonces a guardar en el puesto para que posteriormente se capte esta información por parte de los supervisores operativos. En cuanto a la paciente en labor, la pregunta es, ¿hago una o dos hojas de atención? La respuesta es, debemos hacer dos hojas de atención. Una hoja de atención que va a llevar todos los datos de la madre, ¿está bien? Con sus datos ginecostétricos, pero una vez que nace la bebita o el bebito, él tiene que tener su propia hoja
de atención, donde vamos a llenar también entonces la parte de lo que es el APGAR, etcétera. Y debemos tener claro que en la hoja del pacientito o la pacientita que acaba de nacer, debemos colocar los antecedentes ginecostétricos de la madre, porque hay una probabilidad de que quizás el neonato vaya a algún lugar y quede separado de la madre, y entonces esto es muy importante porque tenemos en la hoja de atención del neonato datos relevantes de la madre. Entonces, la respuesta es que se hacen 2 hojas de atención. ¿Okay? Y si nacieron 2, entonces son 3 hojas de atención. Bien, la fecha legal. Aquí ocurre algo muy puntual, y es por lo menos en los turnos 10 a 6, que la gente a veces coloca en la madrugada la fecha del turno al que acudió. Por ejemplo, si hoy es 4 de agosto, yo entré el 4 de agosto a las 10 de la noche y voy a una atención a las 11 de la noche, la fecha es 4 de agosto. Pero si pasa el tiempo y son las 2 de la mañana del 5 de agosto, yo tengo que colocar la fecha del 5 de agosto, porque legalmente esa es la fecha en la que estoy atendiendo y la hora. Si colocamos la fecha a la cual es mi turno, va a quedar como que lo atendí a las 2 de la mañana del día 4, y cuando en realidad no fue así. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, que no se trata de la fecha del turno, sino la fecha del momento preciso donde estoy viendo al paciente. La redundancia es algo que es demasiado común y que debemos evitar. ¿A qué se refiere la redundancia? Nuestra HDA, por ejemplo, voy a echar para atrás, nuestra HDA tiene nombre del paciente, edad del paciente, sexo del paciente. Y una redundancia clásica es en la evaluación, por ejemplo, colocar paciente, o inclusive en la anamnesis, paciente masculino de 25 años. Esto no es necesario porque usted ya consignó estos datos del paciente en esta parte de la hoja de atención. Entonces hay que evitar este tipo de redundancia que, repito, es muy común en la atención. En cuanto a la navegabilidad, se refiere a lo que es la tablet, el uso de la misma tablet en sí. Vamos a estar haciendo también más adelante un video instructivo sobre cómo realizar la navegabilidad en la tablet y cómo llenar o encontrar datos relevantes en lo que es este sistema, que difiere bastante del de el manual, digámoslo así. Entonces sería el tema de la navegabilidad. De esta forma, damos por culminado este video instructivo en cuanto al llenado de la hoja de atención, del cual podemos extraer algunas conclusiones. Escuchemos primero las conclusiones de nuestra colega Tilcia Fragueiro. Las conclusiones para mí en lo que he visto del llenado de HDA es que, como lo dijimos a lo último, las preguntas son preguntas puntuales que siempre han salido en todas las presentaciones de HDA. Importante, recordemos que la HDA es un documento legal y como tal debe ser bien llenado por parte del técnico de urgencia médica, como profesional de salud que somos. Así no vamos a evitar en un momento dado más adelante cualquier problemática de tipo legal. Recordemos que lo que está escrito es lo que vale. Y si escribimos de más y no amerita tener que escribir de más, también es perjudicial para nosotros. Tenemos que ser muy claros, precisos y concisos a la hora del llenado de HDA. A veces sé que es un poco difícil la parte de los datos administrativos por despacho, pero debemos tratar en la medida de lo posible llenar todo lo que es la información legal, porque recordemos que las horas de atención es una información legal que da despacho y que debemos colocar en nuestra HDA. Igualmente, los exhortos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que no hayamos tocado en lo que es nuestro video, nos los hagan llegar y con mucho gusto lo resolveremos en otro videito. Bien, también como conclusión de mi parte, hay un tema muy importante que es la ortografía, la caligrafía y la ortografía, digámoslo así, pero más que todo la ortografía. Esto es una carta de presentación de nosotros y realmente no podemos tener faltas ortográficas, no podemos estar tachando en la hoja de atención, y debemos tener presente esto, ordenar nuestras ideas, tenerlas claras antes de escribir
sobre la hoja de atención es un dato bastante importante. Recuerden que este es un documento médico legal y por lo tanto nosotros pecaríamos de omisión si se va esto a un juicio, por ejemplo. Entonces, mientras más detalles podemos dar manteniendo un buen orden dentro de la hoja de atención, mejor nos puede ir en el futuro. Estas serían nuestras conclusiones. De nuestra parte ha sido un placer haber presentado este video instructivo y esperemos que les sea de ayuda en su futuro y en su vida profesional. Hasta luego.